Vamos a ver la estructura del hígado. Entonces, para esto recordemos que el hígado recibe la vena porta y la arteria hepática y pues va a tener el ducto biliar. Entonces, vamos a regresarnos. Aquí tenemos la vena porta. Esta es la vena porta que está llegando al hígado. Y aquí tenemos la arteria hepática. Esta es la arteria hepática que está llegando al hígado. Ahora vamos a ver el ducto biliar. Aquí está el ducto biliar. Aquí tenemos el hígado. Aquí está el ducto hepático izquierdo, ducto hepático derecho y ducto hepático común. Entonces aquí ramas del ducto hepático izquierdo y ramas del ducto hepático derecho son los ductos biliares. O sea, muchos ductos biliares terminan en el ducto hepático izquierdo o ducto hepático derecho. Entonces ya vimos que al hígado le llega la arteria renal, la arteria hepática, la vena porta y el ducto biliar. O el ducto biliar va a salir del hígado para terminar en el ducto hepático izquierdo o ducto hepático derecho, como ya vimos. Entonces, como siempre, tenemos las arterias terminan en las venas. La arteria hepática va a terminar en la vena hepática. Y la vena porta también se va a anastomosar con la vena hepática. Entonces, el flujo de sangre que viene de la arteria hepática y el flujo de sangre que viene de la vena porta termina en la vena hepática. Y la vena hepática va a drenar a la vena cava inferior. Entonces, esta es una rama de la arteria hepática, no es la arteria hepática como tal, es una rama de la arteria hepática. Y la arteria hepática, aquí la sangre va de la arteria hepática a la vena hepática. La sangre de la vena porta va de la vena porta a la vena hepática. Recordemos, esta es sangre que viene del intestino delgado. Entonces, esta sangre ya es desoxigenada, pero es sangre que contiene amonio. Entonces, los hepatocitos, aquí conforme va pasando la sangre, le van a ir quitando la amonio. Entonces, esta sangre de la vena porta que ya terminó en la vena hepática va a ser sangre obviamente desoxigenada, porque originalmente pues vino desoxigenada, pero ya no va a tener la amonia. Entonces la sangre de la vena hepática que viene de la vena porta ya no tiene amonia. Y la sangre que viene de la arteria hepática o de la rama de la arteria hepática que termina en la vena hepática va a ser sangre desoxigenada, porque aquí los hepatocitos le están quitando el oxígeno conforme la sangre avanza. Y aquí pues tenemos, estos son los hepatocitos, y esto se llaman los sinusoides hepáticos. Y aquí tenemos macrófagos especiales, que son las células de Kupfer. Los macrófagos del hepatocito se llaman las células de Kupfer, que se encuentran en los sinusoides hepáticos. Ahora, aquí este es el ducto biliar. Dijimos, varios ductos biliares terminan en el ducto hepático, derecho o izquierdo. Entonces el flujo va del hígado hacia la periferia. Esto, como ya vimos, es la periferia. Entonces el flujo biliar va desde los hepatocitos hacia la periferia del ducto biliar para terminar finalmente en el ducto hepático izquierdo o ducto hepático derecho, como ya vimos aquí. Aquí están los varios ductos biliares. Entonces vamos del hígado hacia la periferia para terminar en el ducto hepático izquierdo o ducto hepático derecho. Entonces el flujo sanguíneo, ya sea de la arteria o de la vena porta, terminan en la vena hepática y van de la periferia al centro, así de la periferia al centro. Y el ducto biliar empieza en los hepatocitos y se va a salir del hígado. Entonces va del centro hacia la periferia, del centro hacia la periferia, del centro hacia la periferia. Ahora vamos a hacer un corte transversal del hígado y tenemos así, esta es una configuración, una estructura de hexágonos en donde cada uno de estos puntitos, cada uno de estos son un montón de hepatocitos. O sea, esto no es un hepatocito, no. Aquí tenemos un montón de hepatocito, así. Todos estos son un montón, millones y millones de hepatocitos. Y aquí tenemos la tríada hepática, que es esta misma que está aquí. Esta es la tríada hepática, que es la arteria hepática, la vena porta y el ducto biliar, que es esto mismo que tenemos aquí. Solo que aquí tenemos varios. O sea, esta fue una rama de la arteria, una rama de la vena y una rama del ducto biliar. Y pues nada más vimos un cachito del hígado. Aquí vemos más cacho del hígado, más pedazos del hígado, y por tanto vemos varias ramas. Una rama de la arteria, otra rama de la arteria, otra rama de la arteria. Una rama de la vena, una rama de la vena, rama de la vena, rama del ducto biliar, rama del ducto biliar. Entonces aquí estamos viendo más pedazos, más partes del hígado de lo que vimos aquí. Aquí nada más veíamos una rama de la arteria, una rama de la vena y una rama del ducto biliar. Aquí vemos varias ramas, arteria, 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 arteria. Entonces aquí tenemos un montón de hepatocitos, y dijimos en el centro está la vena hepática. Entonces esta es la vena hepática y en la periferia tenemos la arteria portal o la arteria hepática, que es esta que está aquí. Esta es la arteria, esta es la vena porta y este es el ducto biliar. Y la sangre, dijimos, va de la periferia hacia el centro, de la periferia hacia el centro, de la periferia hacia el centro. Entonces, por ejemplo, aquí la sangre va de la periferia hacia el centro.
y tenemos los hepatocitos, están divididos por zonas, zona 1, zona 2 y zona 3. ¿Cuál es la zona que va a recibir más sangre? Si tenemos que aquí está la arteria hepática. Entonces, si aquí está la arteria hepática, tenemos más sangre en la zona 1, porque la sangre pasa de aquí a acá, luego acá y luego acá. Entonces, la primera zona que recibe sangre es la zona 1 y la última zona en recibir sangre es la zona 3. Entonces, si tenemos isquemia por alguna razón tenemos bloqueado el flujo sanguíneo al hígado, pues la parte que más va a sufrir va a ser la zona 3, porque es la que está más distal al flujo sanguíneo. Y como ya vimos, el flujo de la bilis va de la periferia, del centro a la periferia, del centro a la periferia. Entonces, este va del centro a la periferia. Entonces, flujo sanguíneo va de la periferia al centro, primero irrigando la zona 1, luego la zona 2 y luego la zona 3, y el flujo biliar va del centro a la periferia. Entonces, aquí estos son los sinusoides hepáticos, aquí lo estamos viendo de una estructura hexagonal. Tenemos aquí un montón de hepatocitos, esta es la vena hepática, esta es la arteria portal y la arteria hepática, arteria, vena porta y ducto biliar. La sangre va de la periferia al centro, primero irrigando zona 1, luego zona 2 y luego zona 3. Si hay isquemia o algo, lo primero que va a sufrir va a ser la zona 3. Y el ducto biliar o el flujo hacia el ducto biliar va del centro del hepatocito o del centro del hexágono hacia la periferia.